¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos hoy, este martes, a Bote Pronto. Hoy es martes porque, entre otras cosas, algún maestro me dijo que las efemérides no eran muy periodísticas, pues. Pero ayer se conmemoró una tragedia en el país y queríamos hablar hoy de ella. Y además con alguien que, pues, hace mucho tiempo viene trabajando y haciendo activismo y reuniendo y teniendo información sobre yo creo que la mayor de nuestras tragedias, que son los desaparecidos en México desde hace muchísimos años. Está con nosotros Alexandra Zapata. ¿Cómo estás? Déjenme saludar a... Carlos, buenas noches. ¿Qué eres, Santiago? ¿Director, presidente? ¿Qué se dice? ¿Qué eres del PRO? Es que ya no sé, luego les ponen ahí cosas raras, ¿no? Buenas tardes, Puch, Alexandra. Director del Centro de Derechos Humanos. Eso, director Gracias, Puch. Del Centro PRO. Hace mucho nos conocemos, has estado muchas veces con nosotros. Ale, ¿por dónde quieres empezar con Santiago? Dificilísimo tema, incluso en términos de mencionar las cifras, cuando hablamos de un país que tiene 90,000 personas desaparecidas, de todas las familias que buscan a sus familiares sin apoyo gubernamental, de la tragedia de sentir que esto no se resuelve, no avanza. Yo quería hacerte la pregunta, Santiago, de si sientes, en el contexto también del informe de gobierno, la mitad de la administración, ¿estamos mejor parados hoy en términos de desaparecidos de lo que estábamos hace 3 años? Pues lo que tenemos es una realidad que no ha cambiado en ya más de una década en México, Alexandra. Como dices, las cifras a veces tienen este riesgo de generar una deshumanización que pierda de vista el rostro de las familias, de los propios desaparecidos. Estamos llegando en este sexenio ya a más de 20,000 personas desaparecidas. Entonces, lo primero que habría que decir es que no es una deuda del pasado solamente. Estos son ya los desaparecidos de esta administración y verlo así conecta este tema con el balance que hay que hacer de una política de seguridad fallida que ha seguido apostando de forma muy empecinada a la presencia del ejército. Ahora, dicho eso, tenemos hoy en la Secretaría de Gobernación a un subsecretario de Derechos Humanos, a una titular de la Comisión Nacional de Búsqueda que hacen un trabajo incansable y que en un contexto adverso hacen lo que pueden y dan pasos relevantes. El día de ayer se instaló, por ejemplo, una iniciativa que va en la dirección correcta, que es un mecanismo extraordinario de identificación forense que quiere atender el rezago forense, pero al mismo tiempo que tenemos esas señales, tenemos también unas procuradurías que no están entendiendo las dimensiones de crisis que hay en el país, y ayer mismo en la instalación del mecanismo extraordinario forense lo vimos. La intervención del procurador de San Luis Potosí es vergonzosa porque al señor, en vez de preocuparle el rezago en la identificación de cuerpos, lo que le preocupa es que un mecanismo extraordinario entre en el coto de poder de las fiscalías, y eso da cuenta de que no tenemos una política de Estado acorde con la tragedia que se vive, ¿no? Pero fíjate, Santiago, ayer leía yo a Carla Quintana, que es la comisionada y a quien le mando un saludo porque me parece que es heroico lo que Carla viene haciendo hace 3 años ahí, y no solo es heroico, sino es serio. Y la leía yo ayer en un texto, y me parece que hay que coordinar un poco esto que dices y a lo mejor ampliarlo, Santiago, me gustaría, que es, más allá de voluntad política, más allá de comisiones, tenemos una crisis de fiscalías en este tema, de 32 fiscalías estatales, terrible, y de la Fiscalía General para lo que quepa. Y luego tenemos una crisis forense espantosa, ¿no? Es decir, porque no hay los recursos, porque no hay el interés, porque tal, esos dos componentes son importantísimos, ¿no? Es decir, fiscalías que dicen, pues ya, ¿no? Y una crisis forense en términos de recursos también brutal, ¿no? Sí, respecto de las fiscalías, estamos en el peor de los escenarios y no hay ninguna señal de optimismo, porque por un lado no investigan y entonces la impunidad permanece. Hay un puñado de sentencias por desapariciones, pero no es que hoy quien desaparece a una persona tenga algún tipo de certidumbre de que va a ser sancionado, y simultáneamente no abren el espacio para que otras instancias intervengan en temas que no son directamente de justicia, como puede ser la identificación forense, y de esa manera no dejen que nada ocurra y que nada cambie en ese ámbito, y ahí es parejo. La Fiscalía General de la República está volteada al pasado, anclada en concepciones viejas y autoritarias, y cuando uno va a los estados se encuentra lo mismo: fiscales que no se han reunido con los colectivos de familiares, que cuando protestan les mandan la policía. Entonces tenemos un problema de unas dimensiones
inmensas que no está siendo atendido en lógica de Estado, pese a estos esfuerzos relevantes de Alejandro Encinas, de Carla Quintana y de otros funcionarios y funcionarias. Santiago, han habido, y al inicio de la administración hubieron muchos anuncios sobre la prioridad de derechos humanos, sobre la prioridad del acompañamiento de las familias en esta búsqueda de desaparecidos. ¿Cómo ha cambiado el presupuesto? Si ha cambiado, sería la primera pregunta. ¿Hay más recursos para acompañar a estas familias? Colectivos hay muchísimos. Parece que siguen solos, solo con apoyo de organizaciones de la sociedad civil como la que tú encabezas, pero no se ve necesariamente ese músculo de prioridad nacional que hubiéramos querido o que había el sentimiento de optimismo que se podía dar. En segundo lugar, ¿cómo ha cambiado? Sé que hay muchas historias de desaparecidos que se quedan atorados entre fronteras estatales, en donde la información no fluye entre entidades y que eso genera un sentimiento de muchísima frustración porque tú estás describiendo un poco los desafíos políticos y de poder que hay en estas fiscalías. ¿Hablar de mayor coordinación es algo que ha sucedido o seguimos atrasadísimos en ese tema? Seguimos muy atrasados en ese tema. Las procuradurías tienen todavía el reto de coordinarse entre ellas y coordinarse con la Fiscalía General de la República y compartir una visión que ponga en el centro a las víctimas y que les dé su lugar. Y en términos de presupuesto, aunque hay un esfuerzo relevante por dotar de recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda, y esta a su vez contribuye a que las comisiones estatales de búsqueda tengan un poco de mejores condiciones y se han empujado iniciativas relevantes como por ejemplo el Centro de Identificación Humana en Coahuila que va en la dirección correcta. Cuando uno voltea a ver al mundo de las fiscalías, no hay la inyección de recursos necesaria para ponerlas al día. Y en muchos estados, también a nivel federal, son las fiscalías las que están a cargo, por un lado, de las morgues, donde se acumula todo el rezago forense, y por otro lado, de las propias diligencias de búsqueda y sobre todo de investigar estos casos para que no queden impunes. Y en ese tema específico, el desempeño de las fiscalías sigue dejando mucho que desear. No ha aumentado de manera significativa el número de condenas por casos de desaparición. De manera que lo que vemos en este tema es en realidad una fuerte continuidad respecto de lo que hemos tenido en los últimos años, paliada, ya lo reconocía, por aceptar que esta crisis existe, por mecanismos como el anuncio del mecanismo extraordinario de identificación forense, pero sin una lógica de Estado acorde a la magnitud de la crisis. Porque sufrimos lo que sufrimos en tantos problemas de justicia, ¿no, Santiago? Esta fragmentación en 32 fiscalías que se pongan de acuerdo con gobernación, con tal, y que a final de cuentas operar eso deja de funcionar por razones políticas, perdón que lo diga, a veces por razones de complicidad, lo decía Carla Quintana ayer, en muchas fiscalías por razones de complicidad con quienes fueron responsables y han sido responsables de desapariciones, ¿no? Decías un puñado de sentencias, claro, cuando no se investiga, ¿cómo va a haber sentencias, no, Santiago? Es decir, que la cantidad de investigación, primero, cuando no se busca, no se encuentran los restos y tal, pues menos. Sí, no se identifican. No se identifican, no sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, y esa es la lentitud, ¿no? Totalmente, y tiene una dimensión que ciertamente es federal, pero tiene también otras que atañen a los gobiernos estatales y a las fiscalías estatales. Y en ausencia de una reacción articulada, quienes sí se articulan son los colectivos de familiares, sobre todo madres, hermanas, hijas, mujeres muy valientes que están hoy en la vanguardia de los derechos humanos en México y que no solo enfrentan las dificultades de ir a tener que buscar a campo, sino que en muchos contextos están poniendo en riesgo su vida. Acompañamos, por ejemplo, a algunos colectivos en Guanajuato y muy recientemente uno de los buscadores que buscaba a su hermana y a los perpetradores de la desaparición de su hermana terminó siendo privado arbitrariamente de la vida y ejecutado por esa labor de búsqueda. De ese tamaño es la tragedia que enfrentan los colectivos. Y por eso también hay que insistir mucho en que es una tragedia tan grande que le toca al Estado dar respuestas, pero también nos toca a la sociedad ser más empáticos, porque
con la profusa circulación de cifras nos hemos habituado a que nos digan hay más de 90,000 desaparecidos en México y eso no provoca indignación, no provoca enojo, no tiene a la gente a las calles, lo que facilita también el trato negligente frente a la crisis que prodigan todavía hoy algunas autoridades. Santiago, justo no quiero que termine el programa sin mencionar un documental que acaba de salir, Te nombré en el silencio, que cuenta la historia de lo que tú ya describías, mujeres muy valientes buscando a sus familiares en estas búsquedas incansables. Hoy es el último día que se puede ver gratis en Cinépolis Click. Por favor, no se lo pierdan. Sí rompe el corazón, es desgarrador, pero Santiago ya lo decía, lo tenemos que ver, tenemos que estar conscientes como ciudadanos de estas historias y de lo que hay detrás de estas cifras que es como también describías, muchas veces se quedan sin rostro. Esta normalización que nos pasa con homicidios, ¿no? Cada vez que decimos hubo 20,000 homicidios, ya acabamos sin decir nada, ¿no? Santiago, ese es un problema para cuando la tragedia es de ese tamaño, ¿no? Y tampoco hemos encontrado cómo humanizarla. Así es. Es un problema que hablar de cifras te muestra la magnitud, pero simultáneamente corres el riesgo de deshumanizar. Y por eso a veces contar las historias como en este documental, como en tantos otros trabajos que está haciendo la comunidad artística en México, que se ha vinculado mucho con esta realidad, al poner rostro concreto a los desaparecidos, a los familiares, a quienes buscan, nos puede generar una reacción de más empatía que no hemos tenido en esta ya más de una década de violencia excesiva y exacerbada en México, ¿no? Y que no creemos que vaya a terminar porque la violencia allí sigue, ¿no? Es decir, eso es lo que alguien tiene que entender, que mientras siga esta violencia y este número de homicidios y tal, los desaparecidos van a seguir funcionando, van a seguir estando ahí. Ya decía Santiago, 20,000 nuevos que se suman a esta cifra en esta administración. Y la tragedia de decir, y los que faltan en los siguientes 3 años y después de eso. Así es, y con patrones que empiezan a parecerse mucho a lo que teníamos en 2010, 2011. Lo que ha pasado en el noreste, por ejemplo, en las carreteras de Nuevo León hacia Tamaulipas, es volver a tener en el 2021 lo que ya había sucedido en 2011. Y esto da cuenta de una realidad que no está cambiando y que requiere medidas mucho más profundas que las que hemos tenido. Primero, felicitar al Centro PRO, como siempre, Santiago, por todo el esfuerzo que hacen acompañando a todo esto, impulsando todo esto, para ver si algún día tenemos suerte y empezamos a trabajar seriamente, muy seriamente, todos para humanizar este conflicto y que todo vaya mejor. Ale, mil gracias. Gracias, Santiago. Gracias a ti y a tu equipo por lo que hacen. De verdad, muchas gracias. Abrazo grande, Santiago. Gracias a ustedes. Gusto de verles.